Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes a través de nuestras redes sociales. También estamos en semana.com y hoy les traemos una historia insólita y es la del abogado Fernando Amaya, un hombre que sufrió un robo en su casa en el año 2019 y trató de defenderse. Ya les vamos a contar bien los detalles de esta historia, pero el caso es que hoy está a punto de ir a la cárcel precisamente por esa defensa que él aplicó en su momento, y por eso lo invitamos hoy para que nos cuente un poco de esta historia tan insólita. Doctor, gracias por acompañarnos y estar acá con nosotros en Semana. Muchas gracias a ustedes por este espacio que me dan. Bueno, abogado, para las personas que de pronto no saben de qué estamos hablando con esta historia, ¿qué fue lo que pasó en el año 2019 cuando usted utiliza un arma de fuego que tenía en su casa para defenderse de un ladrón? Sí, evidentemente un día cerca de las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo, estoy en mi habitación en el segundo piso de mi casa y oigo unos ruidos muy fuertes, demasiado fuertes, y tanto que me causan alarma, y evidentemente concluyo que están tratando de meterse a mi casa. Caigo en cuenta que tengo el revólver de mi papá y entonces bajo, acompañado pues del arma, y cuando entro a la cocina, en ese momento totea un vidrio de la cocina y trata de meterse un hombre. Entonces pues yo le hago un disparo de advertencia. Afortunadamente pues la herida que él sufre es muy leve. Le doy aviso inmediato a las autoridades, a la policía, y ahí empieza una distorsión de una situación que es la que hoy en día me tiene ya 3 años después en un proceso en donde uno siente que las cosas son como muy al revés. La audiencia de esta mañana era audiencia de juicio en la que hubiera podido pasar que el juez me decretara cárcel por 9 años. Mientras que cuando recién suceden los hechos, el agresor, el que entra a mi casa de esa manera agresiva, violenta, a los 2 días pues ya estaba libre, con un denuncio de mi parte, es cierto, con 6 procesos adicionales, con 2 ingresos a la cárcel, pero a los 2 días, y seguramente está por ahí andando en la calle, quién sabe haciendo qué. Pero lo que es cuestionable es todo el enredo, el viacrucis, el desgaste que he tenido que sufrir en los últimos casi 3 años, y yo pienso que pues eso ya no toca. A mí, yo tengo 66 años y entonces me van a poner 9 de prisión o de cárcel. No, y con unos hechos que no son de verdad constitutivos de un delito. Doctor, esto es claramente, o lo que han dicho muchos a través de las redes sociales, el mundo al revés. Es decir, cuando una persona en su casa, como estaba usted descansando, y un intruso ingresa a su propiedad con la intención claramente de asaltarlo, incluso de pronto agredirlo, y pues usted se defiende. Aquí la fiscalía, ¿qué es lo que encontró para tenerlo en esta etapa de un proceso judicial? Es decir, a puertas de un juicio, de un fallo condenatorio. ¿Qué fue lo que encontró? Usted explicaba que el revólver era de su papá y que los documentos de porte estaban a nombre de su papá. Pero ¿la fiscalía encontró eso suficiente para llevarlo a juicio por un delito de porte ilegal de armas? Evidentemente, pero yo creo que ahí hay una mala apreciación de la fiscalía, porque técnicamente lo que pasa en la situación que me afecta es que yo tengo el revólver que era de mi papá, un revólver legítimamente adquirido ante la autoridad competente Indumil, con los salvoconductos de tenencia y de porte a nombre de él. Mi papá muere y entonces el salvoconducto de porte, que es personal e intransferible, por supuesto, se termina. Y el salvoconducto de tenencia, pero al vencerse
entra en una condición como de un bien, de una herencia. Y hay un trámite administrativo que se adelanta ante Indumil, en donde uno, como heredero, puede llevar acreditando el parentesco y le plantea a uno a Indumil, le dice, mire, este era el revólver de mi papá que ustedes le habían autorizado y la tenencia pues la tenía en este domicilio, casualmente el mismo domicilio mío, y eventualmente Indumil le puede a uno autorizar la cesión. Entonces lo que queda muy claro en ese punto es que el revólver no es un revólver hechizo, es un revólver legítimo, legal, que por supuesto se ve interrumpido en su titularidad porque el propietario fallece, pero empieza el proceso a manera de sucesión. Proceso en el que estábamos, pero se presentó esta novedad y no se pudo terminar. Pero, ¿por qué es importante mencionar eso? Porque resulta que la tenencia del Código Penal, que es el delito que con el porte ilegal puede tener de 9 años para arriba de cárcel, se refiere a armas que no son legales. Esta es un arma legal, que estaba interrumpido su salvoconducto, es cierto, pero que podía continuar con el proceso administrativo que me habilitaba a mí, en mi calidad de heredero, a tener el arma. De la misma manera que el heredero puede encargarse de la casa que hereda, del carro que hereda, pues se encarga del arma. ¿Y qué es lo que le dice la norma? Ah, pero usted no la puede sacar. Es la tenencia de un arma que con seguridad no tiene papeles o tiene papeles de un tercero y ha sido perdida o robada y está en manos de otro que no tiene ningún título para tener el arma. Eso es muy importante aclararlo. Bueno, abogado, y entonces ahora, ¿qué es lo que sigue en este proceso? Hoy teníamos audiencia, que era ya la audiencia del juicio, en donde seguramente el juez iba a tomar alguna determinación y donde la esperanza de parte nuestra era que la Fiscalía aceptara la aplicación del principio de oportunidad, pero por la necesidad de un tiempo adicional para conseguir unas pruebas, el juez aplazó la audiencia para el próximo mes de enero. En esa audiencia se tomará la decisión por parte del juez, dictará la sentencia, cabe la posibilidad y la esperanza que tenemos que la Fiscalía acepte la aplicación del principio de oportunidad. Entonces simplemente pues estamos en una situación parecida a la de hoy, con la diferencia de pues que hay que esperar 3 o 4 meses más. A ver si podemos terminar esto con la aplicación del principio de oportunidad como una segunda carta que permitiría terminar el juicio con un resultado a favor mío y por supuesto con un cierre a todo el movimiento del aparato judicial, pues que se ha venido desgastando, piensa uno que quizá de una manera equivocada. Hay que recordar que hace un tiempo mis abogados le habían planteado a la fiscal que aceptara la preclusión y curiosamente la fiscal un poco se demoró en aceptar la cosa, puso alguna dificultad, pero finalmente aceptó, presentó la solicitud de preclusión que lo tiene que hacer la fiscalía, el juez la negó y ella no apeló. Entonces llama poderosamente la atención como alguien pide algo, se lo niegan y teniendo la herramienta a la mano que es la apelación, no apela. Bueno, estamos en ese intríngulis en este momento. Claro, doctor Amaya, pero mire, es justamente lo que usted acaba de decir lo importante en este asunto. La justicia, los fiscales, los mismos jueces dicen, estamos atiborrados de procesos, no sabemos qué hacer con tantas diligencias, pero en un caso que se hubiese podido resolver con mucha antelación, donde la Fiscalía pudo o habría podido ponderar las pruebas, los hechos jurídicamente relevantes y no llegar hasta esta instancia, eso claramente es un desgaste. ¿Qué dijo la Fiscalía cuando ustedes les propusieron el principio de oportunidad con el que se hubiera podido acabar con ese proceso?
Pues hombre, la fiscalía dice que no le gusta la figura, como con demasiada simpleza, y no, resulta que es que ante una petición, ante una formulación como esta, que se trata de aplicar el principio de oportunidad, pues por supuesto que eso hay que verlo, y es lo que uno espera, que se vea, que se analice, que se pueda discutir, pero no, como que es que no me gusta, entonces a uno le queda el sinsabor, casi que fuera un capricho y no se permitiera un poco la profundización y una dialéctica que permita enriquecer, ilustrar la posición de cada uno y encontrar una salida justa, una salida pronta, una salida económica, una descongestión de los juzgados. Traería muchas cosas buenas, ¿no? Una cosita nada más, antes de despedirlos, Doc. ¿Ustedes han planteado una reparación o de pronto esta persona, este hombre presunto ladrón con antecedentes, que tenemos entendido incluso cuando se metió a su casa estaba drogado con algunas sustancias alucinógenas? ¿Ustedes han planteado o ellos le pidieron, esta persona le pidió, bueno, repárame y pues yo me acerco a la fiscalía y retiro cargos o alguna cosa por el estilo? Esa es una pregunta muy, muy pertinente, porque es que el ladrón es objeto de una denuncia de mi parte. Yo lo denuncio por violación de domicilio, por daño en mi propiedad y por la amenaza de la que fui objeto por parte de él. Este es una persona que evidentemente llega drogado, después llega a la clínica Corpas y está 1 o 2 días y allá tiene un comportamiento muy agresivo, supongo que en parte por su mismo estado de drogadicción, pero es una persona muy, muy, muy violenta, muy agresiva, y él finalmente sale de la clínica y se va y debe estar ahí por las calles, pero lo que es muy importante, y es un acierto de la Fiscalía, es que lo primero que dice la Fiscalía es que reconoce el ejercicio de la legítima defensa privilegiada que he hecho yo al defenderme, de manera tal que yo estoy eximido de cualquier responsabilidad por la lesión, que afortunadamente fue leve, pero por cualquier lesión que le hubiera podido producir a este señor, yo estoy eximido por la legítima defensa privilegiada. Entonces, ese es un tema que propiamente a mí no me está afectando. Y a este hombre, pues yo no sé qué tanto lo afecte, tiene un prontuario de otros 6 procesos penales, 2 veces en la cárcel, en fin, es una persona mala, equivocada, bueno, perdida. Entonces ese no es un peso para mí, una carga, una responsabilidad. El tema es el enfoque desafortunado de tratar de insistir en que hay un porte ilegal, cuando lo que les explicaba yo a ustedes, yo estoy amparado por aquel, digamos, efecto de herencia que me ofrece un trámite administrativo para legalizar a nombre de un heredero lo que fue de un papá. Bueno, pues abogado Fernando Amaya, muchísimas gracias por este espacio y por supuesto le haremos seguimiento a su caso. Le deseamos mucha suerte. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por el tiempo, por el interés, y pues sí, yo estoy muy esperanzado en que estas cosas se aclaren. Lo que uno dice y plantea no es con el ánimo de molestar a nadie, pero sí es con el ánimo de argumentar en beneficio de mi propia causa, además de toda la argumentación expuesta por mis abogados. Muy gentiles ustedes, muy amables. Muchísimas gracias, abogado, y ya saben las personas que nos ven que pueden repetir esta entrevista en nuestras redes sociales y encontrar más información del caso en semana.com. Hasta luego.